que frente a los demás te expresas, esas palabras que empleas al hablar, lo que sabes de cultura general, tu simpatía y modo de reacción. Estamos en el 7º episodio de lo que hemos llamado No sos vos, soy yo. Como siempre me acompaña el conductor Javier Hipólito Fabre, concejal de la ciudad. Hipólito por radical. Y bueno, estamos hoy en particular con un gran amigo, antes que un periodista y responsable editor de la sección Ciudadanos de La Voz del Interior, Ari Garoveski. Hola Juan, gracias por la invitación. ¿Cómo andás? Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Gracias por haber venido. Por favor. Es un honor para nosotros estar acá. Un placer. Situación sentimental, vine al streaming de Juan y Javier. Muy bien, Qué muy grande. bien. Para nosotros es realmente un gusto, Ari, que estés. Un periodista con tanto prestigio y que hemos leído tanto en las páginas de La Voz. Gracias. La pregunta con la que solemos iniciar, que tiene que ver con una duda mía existencial, A ver. por mi profesión frustrada de periodista, que es cómo convive en vos esta velocidad, esta liquidez que tienen las redes sociales y las nuevas formas de comunicación con la necesidad de un análisis más profundo, más pensado. ¿Cómo dialogas con esa dicotomía? Bueno, es re interesante porque en una época en la que yo me inicié en el periodismo, que fue gráfico, mi primera ocupación como periodista, teníamos un cierre cada 24 horas. Ese cierre luego se convirtió en un cierre cada tanto, con el ritmo de la actualización en Internet, pero ya no era cada 24 horas. Ahora es un cierre segundo a segundo. Claro. Y de la manera que lo estamos pensando es que tenemos que hacer convivir el trabajo en distintas velocidades que son simultáneas. Uno es el segundo, el tiempo real, el segundo a segundo. Otro es una nota un poco más reflexiva, digamos, al estilo de lo que era la nota de papel de cierre de 24 horas. Y también pensar en una velocidad ultra lenta, mucho más lenta, para agarrar y decir, bueno, de esto que se destapó acá, me voy a guardar esta perlita y la voy a profundizar. La voy a poner como si fuese un té, la voy a poner ahí y esperar a ver qué decanta de eso. Es como un juego de distintas velocidades, ¿no? Que son todas sobre el mismo tema, tiene un resultado inmediato con la publicación en tiempo real, con las cosas que todavía se están moviendo, todavía no están fijas, y lográs sacarle una foto y publicás una cosa un poquito más consolidada y luego sí avanzás en algo con mayor profundidad, pensando que comprendiste un poco más qué pasó. O sea que pueden convivir las velocidades. Conviven todo el tiempo conviven esos distintos momentos que pueden tener o no, a veces no tienen una salida de producto. A veces vos decís, me voy a guardar esto, voy a ver qué da, y no te da nada. O te tapó otra urgencia. Otra urgencia. Entonces, se entiende. Eso sucede muchas veces, ¿no? Vos decís, esto hubiera estado bueno profundizarlo. No llegó. Claro. Y bueno, siempre lo decimos con Javier, el desarrollo de la tecnología ha ido a ese intercambio instantáneo con el lector, con el oyente, con el televidente, en el caso de la televisión, donde las noticias se chequean en el instante y saben si vos hiciste alguna tendencia o no. Es impresionante eso, ¿no? Hay mucho de eso, pero también es cierto que esa famosa frase de la mayoría silenciosa me parece que rige también para las reglas de intercambio en las redes sociales y demás. Está mucho más proclive a comentar, a opinar. ¿Eso hace ruido? No. Está mucho más proclive a opinar y a decir algo en las redes el indignado, ¿no? Que es como el personaje de la era, el hater. Me saco esto. Sacate, si te queda incómodo. Saco esto. No, porque parece que estamos haciendo ruido. El hater es como que está mucho más activo y demás. No sé, es mucho más difícil encontrar
que alguien tenga la voluntad de tener una opinión mesurada en redes sociales. Decir, no, yo pienso que está bien esta parte, pero esta otra la critico. ¿Vos veis algún comentario que salga así? No ¿Vos, sale vos ninguno. crees que es una nueva, es un roleo de la sociedad actual o que siempre existió pero no circulaba más públicamente? No, yo creo que siempre circuló, pero la verdad que ahora los medios de visibilidad, de replicar eso, son mucho mayores. Claro. Y también es cierto de que hay fenómenos que sí ciertamente no existían, por ejemplo las granjas de bots o las cuentas fantasmas que replican y multiplican algunos discursos que por ahí no son mayoritarios, pero gracias a eso logran instalarse como tendencia. Bueno, hay un montón de cosas que sí son novedosas, sí introducen otra lógica, ¿no? Ari, en tu paso por La Voz del Interior, cuando cubrías, recuerdo en aquellos tiempos, Consejo Deliberante, hacías política y que muchas travesuras de ese Consejo Deliberante que integrabas. hemos hecho. Junto al tercero No. acá ausente. Hoy el tercer recuerdo- mosquetero ausente que es Está el Luca ter- Valiant, sí. Lu- No, Luca no Tal. quiero saber. Qué consejo divertido. Qué consejo divertido era con las primicias, lo sentamos Lari y las famosas empanadas que comíamos frías, ¿te Una acordás? empanada fría del armenio. De la Armenia. La verdad que de ese consejo de tu cobertura a la política, al paso a Ciudadanos de La Voz, una sección tan importante también como Ciudadanos, donde los temas son los que más afligen a la sociedad en general, ¿no? Sí, la verdad que se diversificó y se amplificó mucho. A ver, Ciudadanos y su suceso de La Voz, que es la sección que me toca editar, que me toca coordinar, se define más por lo que no es que por lo que es. Es decir, no es política, no es economía, bueno, sí, una parte, Es la realidad microeconomía, no es deporte, no es espectáculo, es todo lo demás. Claro. Con lo cual tenés una diversidad de agenda Terrible. muy amplia, muy amplia. Tenés salud, tenés educación, tenés temas de la ciudad de Córdoba, tenés temas de consumo, tenés historias, tenés todos los sucesos y la seguridad como tema, uno de los temas que más le preocupa a la gente. Prioritario, sí. Entonces tenés una variedad, una diversificación. Pero bueno, la verdad que recuerdo con mucho cariño ocuparme de temas de la ciudad de Córdoba y especialmente de un consejo que cumplía bien el rol de ser deliberativo. Es decir, de proponerle temas de discusión a la ciudad. Porque sí, me parece que hubo como una tendencia muy grande durante muchos años de pedirle como que el consejo sea otro ejecutivo. Y que rinda cuenta como si fuese otro ejecutivo. Y en realidad está para otra cosa. Exacto. Exacto. Está para discutir, ¿no? Está para discutir. A veces no se discute tanto. Hay algún proyecto que hemos presentado que me acuerdo que lo fuimos a llevar al diario con Lucas Valiant acerca del maltrato infantil. Me acuerdo. Todavía no hemos tenido éxito con el proyecto, pero me lleva a la situación esta del neonatal que cubrieron ustedes. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque realmente fueron los que hicieron punta y se fue cubriendo absolutamente todo. Después ves que opina cualquiera, ¿viste? Como siempre se dan las teorías conspirativas, pero ustedes fueron los que trajeron la información al público. Bueno, el neonatal la verdad fue una experiencia profesional y de equipo, de trabajo en equipo, de las que voy a recordar toda la vida, como haber liderado también dentro de La Voz la cobertura de la pandemia, pero eso es un fenómeno que cruzó a todos los neonatales, como más específico nuestro, más de la ciudad de Córdoba, más de la provincia de Córdoba. Es un caso horroroso por donde se lo mire, muy complejo. Nosotros hicimos una cobertura de todas las instancias previas, la de la investigación, y luego durante el juicio asistimos como equipo, no personalmente, pero sí como equipo asistimos a todas las audiencias. Yo fui a muchas. Y la verdad que es un ejercicio interesantísimo de ahondar en profundidad, escuchar a todas las partes, a sus mejores argumentos, no hacer una crónica de un juicio sin tomar partido. Claro. Contando lo que dice cada parte. Y en todo caso, si hay alguna cosa que nosotros veíamos que era marcadamente una equivocación, un error
bueno, separarlo de lo que es lo informativo y hacer una columna de análisis o de opinión en donde marcamos eso. Es decir, nos propusimos hacer una cobertura lo más aséptica, en todo caso neutral. Imposible de decir que algo es objetivo, porque vos ya solamente desde el recorte, vos imaginate, 7 horas de audiencia, no podés replicarlas, pero desde el recorte ya tenés que poner una marca de autor, pero bueno, eso fue muy desafiante, lo sigue siendo, porque el neonatal es un juicio que no está cerrado, es decir, tuvo como una primera etapa. Falta. Es la primera etapa viendo eso. Una instancia, ¿no? Llegó una condena que es histórica, sí. Por varios motivos. Uno, la primera vez que se condena un asesino serial, no en Córdoba, en el país. No hay asesinos seriales en la historia argentina. Hay asesinos múltiples, no hay ningún asesino serial con las características de mismo tipo de víctima, mismo tipo de procedimiento para matar. No existe eso. Y con una cuestión tan sensible como son los bebés y tanto dolor de esas madres, esas familias. Recién nacidos, ¿no? De familias vulnerables, indefensas, etc. Hay todo eso. Pero además de eso, está el otro condimento que se juzgó a toda una conducción de un área de gobierno tan importante como el Ministerio de Salud. Es un montón. Sí. Es un montón. La verdad que uno a veces no tiene dimensión de lo que ocurrió en Córdoba con ese juicio en particular, más que nada porque nos tapan las urgencias, nos tapan los problemas, e inmediatamente tenemos otro tema de los cuales ocuparnos, pero lo que pasó con ese juicio es un evento histórico. Y te desnuda, como te decía, entre los conspiranoicos que van a encontrar siempre algún motivo para dudar, y los que también quieren hacer utilización política de lo que pasó para un lado o para el otro. Ahí está definito, Javi, porque ¿cómo evitas que no sea político y que se arruine todo un proceso, ¿no? Sí, bueno, es muy difícil. Me parece que la política tiene todo el derecho del mundo de interpretar, juzgar, opinar, tiene todo el derecho del mundo, lo que no quiere decir que cuando uno hable de los hechos tenga que setearse anticipadamente para leer las cosas de una determinada forma o de otra, ¿no? Me parece que eso es lo importante, porque todos podemos tener nuestra visión, nuestra opinión sobre algo, pero lo importante es cuando hablamos de las cosas, hablar de las cosas. Sí, al momento de juzgar tiene que ser los objetivo. Los hechos son sagrados. Hechos, tal cual. Son libres, ¿no? El viejo FAI. Exacto. Claro, es así. Y sobre los conspirativos, mira, hace poco estuve en una reunión en la que convocaron a varias personas, un encuentro muy interesante en el Consejo de Médicos, para pensar qué se hace con un problema de salud pública que es la caída en la cobertura de vacunación. ¿Y por qué te lo traigo? Porque uno de los temas es que se generó una especie de idea conspirativa de que las vacunas, no sé, como en la década del 60 decían que producía autismo, ahora generan una serie de distintas cosas y están asociadas a la etapa de COVID, que la gente se murió de la AstraZeneca, no sé, un montón de cosas que... sí, pero de hecho se hubiera muerto muchísima más gente si no sale la vacuna. Y la verdad es que la pandemia terminó por las vacunas. Sí. Por supuesto. Tal cual. El antivacuna está asociado, yo lo asocio inmediatamente al terraplanismo. Claro. O sea, ese nivel de anticiencia, ¿no? Bueno, ¿y qué haces con una teoría conspirativa? A un tipo que está en esa lógica, es un razonamiento que está blindado. ¿Cómo haces para discutir con alguien que tiene una idea de conspiración en la cabeza? Es muy difícil porque si vos rebatís el primer argumento, inmediatamente hay una conspiración mayor. Si es que no directamente te anula como interlocutor diciendo, bueno, vos estás pagado. Entonces... no se puede discutir más. Y sí. Realmente debe haber sido, nosotros no participamos, por lo menos yo, debe haber sido apasionante porque ver... tratar de uno al mismo tiempo que lo va haciendo la justicia, vos también dentro tuyo vas procesando todo una causa, ¿no? Que debe tener ribetes increíbles, ¿no? Del neo, me decís. Del neo, sí. Sí, sin duda. Creí que me hablabas de la pandemia. Perdón. Y la verdad que sí, también. La pandemia también, una cuestión de Spielberg. Creo que si hoy la ves, si fue una película de ciencia ficción, ¿no? Y nos obligó a aprender mucho. Una de las cosas tal vez más lindas que tiene la
profesión y que tiene dedicarse incluso a una agenda tan variada de temas, es la oportunidad de aprender muchas cosas. Y de aprender muchas cosas muy diversas, que están en el corazón de lo que está discutiendo la sociedad, con lo cual vos sentís que también estás participando del debate, de la agenda pública, entonces te sentís de alguna manera, o podés pensar que estás haciendo algo útil, digamos. A veces. Siempre Larry con sus notas siempre fueron más que interesantes. Me parece que no se puede analizar este cambio de época a nivel global y en Argentina en particular, soslayando con lo que pasó en la pandemia. O sea, yo hoy digo que Milei es un emergente de lo que pasó en la pandemia. No podés explicar Milei sin explicar la pandemia. Sí, sin duda. Le cambió la vida a todo el mundo, y hubo un antes y un después, hasta los niños. Mi hijo empezaba el primer grado, tenía que empezar con la lectoescritura y le tocó una pandemia. Sin ir más lejos, esto tampoco sería explicable sin la pandemia. La irrupción de este medio de comunicación que nace como un artefacto casero, que bueno, saliendo de la pandemia puede hacerse de otra manera, pero estas formas que incluso son democratizadoras de la comunicación, es como en su época cualquier banda de garage podía subir un video a YouTube. Bueno, ahora cualquier banda de garage puede hacer un streaming y es muy democratizador y está muy bueno, y también tiene que ver con la pandemia. Y me parece que no compite con los medios tradicionales porque tienen una lógica de método científico que la stream es mucho más flexible. De hecho los medios tradicionales no tiene método. De hecho, los medios tradicionales han largado canales de streaming porque también está bueno la lógica de la conversación, el no tener un formato fijo. Es que hay streaming que duran lo que duran. 3 horas, 4 horas, 12, 24 horas. Lo que pinte, digamos, hasta donde se agote el tema. No es que ¿viste ese famoso dicho de la televisión, el tiempo es tirano? Acá el tiempo no es tirano, el tiempo es democrático. Vos haces lo que quieras con el tiempo. Así es. De este lado y del otro, ¿no? Porque te dejan cuando quieren, vuelven cuando quieren. Totalmente. Y nosotros, por ejemplo, nosotros salimos los martes a las 21 horas. Y capaz que un martes haya 100 personas, otro 10, otro 50, y después se va acomodando solo el número porque la gente lo va a ver cuando quiera en YouTube. Entonces lo ven el miércoles, el jueves, el viernes, a la semana siguiente o 2 programas atrás, y después se estabiliza en un número de 200, 300, 400 tipos que miren el programa, pero es on demand. Gracias a todos los que lo miran. Gracias. Claro. Sí. Bueno, un saludo para los que están haciendo el fuego en el asado en este momento, el fin de semana. Estamos en ese debate, el otro día, lo hablábamos también. ¿Con quién fue? Con el Gaby Silva, creo. O con Marco Anetti, que dijimos cuando hagamos el programa número 10 o 15 vamos el gran asado con todos los invitados. El asado del programa. El asado del programa. Faltan 3. Che, Ari, una de las notas últimas que has sacado ha sido el número de aspirantes a ingresar a la policía de Córdoba, que vos en la misma nota lo desarrollás y que algunos dicen que es porque la policía se ha perfeccionado y porque llaman el interés ingresar. Y otros creemos, como el caso mío, de que es una salida laboral de acceso, entre comillas, fácil para aquellas personas que no tienen o no están capacitados para otros trabajos. Fuerte. Muy interesante. Mira, el dato llamó la atención porque todavía no abrieron las inscripciones para la carrera de oficiales, que es lo que se forman para ser jefes, ¿no? Para conducir. Pero ya la de suboficiales, que son los que aspiran a ser agentes, tiene 18.000 inscriptos. El año pasado tenía 14 y en 2024 eran menos de 10.000. Si vos sumas todo, porque los carreras de oficiales también fueron creciendo, este año se llegarían a duplicar los 14.000 aspirantes a distintos tipos de formación en la escuela de policía de 2024. O sea, la promo que ingresó en el 2024. ¿Y cuántos son los que piensan ingresar a la policía? Bueno, ese es el tema. Han incrementado la capacidad, pero de todas maneras el grueso va a quedar afuera. Mira, la verdad que puede ser un poco penoso y hasta un síntoma de época.
pero entrar a medicina es mucho más fácil que entrar a la policía. Por cupo, nada más que por lógica de cupo. Capaz que hasta es una... La verdad que nosotros poner los dos datos juntos y vos decís, mirá dónde estamos. Qué interesante el dato ese. ¿Puede que eso haga que mejore la calidad? Porque quedarían en teoría los mejores por cupo. Debería, y es una gran oportunidad. Incluso es una gran oportunidad que el salario inicial de un policía esté en torno del 1,5 million de pesos. Un salario que está casi un 50%, incluso un poco más que la media del salario por ejemplo, del mayor dador de mano de obra, que es el comercio. Entonces, vos decís, mirá, acá tengo una oportunidad porque puedo tentar sectores que no se veían tentados económicamente de integrar la policía, incluso de gente que ya tiene una formación. Claro. Gente que ya viene con algún tipo de conocimiento. ¿Cómo vamos a, digamos, si la competencia es Google, ¿quién va a investigar ciberdelitos? Claro. Con salarios por supuesto. pobres. Igual estamos fuera de escala, o sea, igual la plata eso no se resuelve de esta manera, pero muchas otras profesiones, ocupaciones y demás, bueno, que hay gente que tenga ya una formación de base. Eso es lo que pasó, ¿se acuerdan cuando hackearon tribunales? Claro. Fue decir, ¿cómo haces para tener una seguridad mucho más estricta? Y dice, bueno, tenés que contratar gente que no la podemos pagar porque tenemos el tope que nadie puede ganar más que el gobernador. Y los tipos que podrían hacer esto realmente cobran 10 veces lo que cobra el gobernador. Claro. Entonces ahí porque es la cuestión del mercado, los técnicos van... Y pues, claro. Claro, ahí vos tenés eso, vos decís, bueno, el parámetro que tengo, si yo quiero tener un experto en ciberseguridad, le tengo que pagar lo que le paga Google. Y si no, el tipo, lógicamente, no va a trabajar vos, va a trabajar para Google. Por eso tiene que ser específicamente... el que puede vivir con eso que te voy a pagar. Claro, y bueno, entonces, ¿qué tengo? Y tengo la segunda marca. Claro, por ahí pasa gran parte. Lo hemos hablado en otros programas, Javi. La verdad que por ahí pasa gran parte de la problemática que vive hoy la policía, ¿no? Con toda su cúpula anterior detenida, con hechos de corrupción muy graves que de hecho hasta el propio ministro han naturalizado diciendo que van a seguir apareciendo. Porque creo que tiene que refundarse. Y vos sabés que me parece que tiene sentido eso, porque quien hoy está en un cargo de conducción es alguien formado hace 20, 25 años. Milagros no se van a hacer. Podés conseguir, sí, algunos como decía el fiscal, ¿cómo se llama? Moreno Ocampo. Decía, bueno, vos lo que tenés que hacer es generar los contextos para que ¿cómo eliminas la corrupción estructural? Generas contextos en los cuales los corruptos sean singulares y no contagien a estos que están en el medio. Aquí son los neutros, son los que si el contexto los favorece y nadie los sanciona, bueno, exacto, se prenden. Siempre vas a tener gente que se va a ver tentada, porque bueno, así no sé, así es la condición humana, qué sé yo. Nosotros presentamos un proyecto hace bastante, ya no sé si 10 años, pero 5 o 6 seguro, que establecía las condiciones para adelante. O sea, no creo que se pueda resolver en el corto. Entonces, ¿qué proponíamos? Que la escuela de policía esté separada de la escuela de asuntos internos o tribunal de conducta y que nunca puedan cambiar de escalafón. Porque primero que las formaciones tienen que ser distintas. Y segundo, romper ese espíritu de cuerpo donde si entramos juntos a la escuela y después tuvimos la calle y después ¿cómo lo investigo? El quien te investiga no haya tenido ningún tipo de vínculo ni se haya cruzado con... No se pueden conocer. Y la formación debería ser distinta. Bueno, Jorge Jofre, que es un especialista en seguridad, director de la carrera en la Universidad de Blas Pascal, decía que uno de los efectos de alguna manera perjudiciales del sistema de escuelas es esa especie de inmersión institucional, ¿no? Inmersión en la cultura institucional, que en muchos casos ha sido como una especie de ingreso a una especie de omertá o de código de honor, claro, antes que un lugar estrictamente de formación de saberes, de capacidades, de habilidades, de destreza, etc. Pero bueno, es discutible, porque por el otro lado la demanda ciudadana es que tienen cada vez más formados. Que tienen más policías, más formados, incluso más policías capacitados para reprimir
para actuar frente al delito. Totalmente. Lo que pasa es que eso es absolutamente natural que suceda, porque hay una creencia fuera de la especialización de que leyes más duras o más policía o más cámaras de seguridad te garantizan mejor seguridad. No es necesariamente así, lo que pasa es que este es un discurso que no podés dar hoy. Sí, Claro. no lo Como podés tampoco debatir. compro el discurso progre de decir con más educación y menos desigualdad la seguridad mejora. Si vos agarras los índices que da la ONU sobre asesinatos, que es lo único que podés medir realmente porque pasan por la medicina Sí. forense, a diferencia del robo u otros delitos que tienen cifra negra, vos tenés qué sé yo, los países con las legislaciones más represivas, más duras, tienen índices de criminalidad mucho más altos que países que tienen legislaciones sumamente flexibles como los países nórdicos. O encontrás lugares como El Salvador, donde tenés un grado de desigualdad muy grande y no necesariamente de gran nivel educativo, y tienen menos inseguridad que países con un gran desarrollo educativo. Es decir, no significa que estos factores no influyan, significa que ninguno tiene tanto peso para poder explicar el fenómeno. Mira, hay un estudio muy interesante que se hizo durante 10 años con investigación de la caracterización de los homicidios en Córdoba. Y tal vez el homicidio que está más vinculado a la sensación de inseguridad es el homicidio en ocasión de robo. El homicidio en ocasión de robo se mantiene más o menos estable. El que sí crece es ese homicidio vinculado a relaciones interpersonales, y que si se examina un poquito más abajo, se rasca un poquito más, lo que se ve es que tiene mucho que ver con disputas territoriales de varones, en donde a su vez cada vez más está presente la droga. Claro, eso te iba a Entonces, si decir. vos tenés De ese hecho- combo, vos decís, ese es el tema. De hecho, Ese es el tema que está disparando la violencia. Son cosas muy diferentes de lo que le preocupa a la población. Yo no coincido en que a la población lo que le esté preocupando mucho en Córdoba en particular sea el tema de los homicidios, porque los homicidios, la verdad... tengo una anécdota para contar sobre eso. Lo que ha pasado ahí. Los homicidios no son un problema en Córdoba. Es decir, me van a hacer el recorte y van a decir, No. los homicidios no son un problema en Córdoba, se mantienen más o menos estables. Son más o menos entre 100 y 110 homicidios, no de ahora, desde hace 20 años. Voy a la anécdota porque me parece que nos puede servir. Contala. Hace como 15 años más o menos, el diario me manda a un congreso de diarios populares en Guatemala. Los diarios populares en ese momento eran como, se pensaba que eran una alternativa para recuperar lectoría en sectores populares, qué sé yo, vinculados básicamente al sensacionalismo, ¿no? Y eran un fenómeno en Centroamérica, un fenómeno especialmente en Perú, eran muy fuertes, Claro. vendían muchísimos diarios, qué sé yo, y eran básicamente cadáveres en tapa. Onda crónica. Peor, mucho peor. Amarillismo puro. Había uno que me acuerdo que lo llevaron así, que como si fuese un buen ejemplo, que estaba en cadáver en tapa con los 7 balazos. No. Y estaban, bueno, una cosa que uno diría, no lo puedo. Y empezamos a hablar y me decían, bueno, ¿cuántos homicidios tenés en Córdoba? Casi como un estudio de factibilidad. ¿Cuántos homicidios tenés? 100, me dicen. ¿Semanales? No, al año. Vos no tenés para empezar. No tenés ni para empezar para hacer No podés sensacional. comunicar nada. No podés comunicar nada. Este negocio no anda. No es viable. Vos necesitas otra tasa de homicidio. Necesitas otro nivel de violencia. Para que sea rentable. No es rentable el negocio. O sea, no tiene escala. Ahí. Lo que pasa es que lo que influye me parece que es más que la estadística, es la sensación. La gente tiene Claro, miedo. Claro. Ahí, Vos chico. vas a tomar ahí el está, ómnibus y ahí tenés está. miedo. Sentís la motito y Porque ya te da miedo. Porque el problema no es el homicidio. El problema en Córdoba El robo. El robo. es el robo. Y particularmente el hurto callejero. Ese es el problema en Córdoba. ¿Hay cifras sobre eso? No. ¿Por qué? Porque Bueno, la policía no denuncian. denuncia. Bueno, ahora dicen que van a pagarle a las víctimas de... Sí. de Ojalá, delito. No sé cómo funciona ojalá eso. eso sirva por lo menos para tener una dimensión real del problema. Totalmente, porque la gran mayoría no lo denuncia, porque encima ir a hacer la denuncia es todo un trastorno, a pesar de que algunas horas se hace digital también. Pero Ari, recién lo decías, el homicidio y vinculado
con el hecho de la aparición de las drogas, ¿no? De hecho, en Córdoba hemos tenido 2 casos muy resonantes tremendo, últimamente. Tremendo el caso relacionado a la droga, sí, Brenda y Milagro, relacionado a la vulnerabilidad y a las drogas, ¿no? Esa situación de la chica que encontraron en el placar o en el fondo de un placar. Era una pared. Una pared y la otra chica que apareció su cuerpo desmembrado por distintas áreas de la ciudad. Eso fue cosas que no se marcan un punto porque no se había visto en Córdoba eso hasta el momento, ¿no? Sí, la verdad que sí, son 2 casos muy estremecedores, tienen muchos elementos en común. Totalmente. Inclusive hay un tercer elemento en común, hay un tercer caso que tiene elementos en común con esto, que no es tan reciente, porque es de Anaí Bulnes, está docente, que luego fue condenado. ¿Cómo se llamaba el asesino? Ahora no lo recuerdo. Bueno, pero fue condenado pero sí, fue muy sin que se famoso. haya hallado nunca el cuerpo de ella, ¿no? Sí, el chico, el que encontraron, el que había desaparecido acá en la calle Olmos, me parece. Claro, aquí en el centro. Bueno, son 3 casos en donde hay mujeres que por distintos motivos ingresan en un estado de enorme vulnerabilidad, quedan a merced de algunas personas Muy que se jóvenes. aprovechan de esa vulnerabilidad. En los últimos 2 casos está presente una droga que acá en Córdoba se la conoce como pipazo, que en Buenos Aires es el Paco. El Paco en realidad no es una sola droga, como el pipazo no es una sola droga, son mezclas de residuos, de basuras, de distintas cosas que tienen la particularidad de ser altamente adictivas, de tener Tiene vida útil muy corta. Una vida útil muy corta. Un poder, que lleva un a que poder todo el de daño tiempo estés muy buscando alto. más, ¿no? Pero aparte un poder de daño muy alto porque con pocos consumos el daño neuronal es terrible. El daño neuronal es terrible, pero además la extrema dependencia que te genera algo que te da la sensación de alivio, pero por solo 10 minutos, 15 minutos, que necesitas inmediatamente salir a buscar más. Eso hizo que estas 2 chicas estén en un estado de vulnerabilidad extrema. Claro. Muy posiblemente también la droga explique la crueldad a la que fueron sometidas, pero eso es algo que un criminólogo tendría que examinar. Y hay que preguntar ahí lo de Padre Oberlin, cómo se ha multiplicado la cantidad de gente que va a buscar asistencia, pero ya con casos cada vez más graves y con enfermedades que parecían ya superadas. Mira, hace como 10 o 15 años, Mariano se hizo muy conocido por hacer una especie de red de madres del Paco. O sea, sería como una segunda generación. Claro. Sí, él tiene un entorno barrial y del sector muy vulnerable. Son los hijos. Ellos. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado? No tiene por qué hacerlo una religión, más allá que yo soy agnóstico, pero la presencia ahí es del Estado. ¿Qué es la famosa discusión? ¿Estado sí, Estado no? No, Estado sí, pero ¿en dónde? Porque si no atacas estas causas, y va a ser muy difícil después. Bueno, y un poco volviendo también al otro tema, ¿y qué alternativas tiene? Bueno, ponerle que la alternativa de alguien que, a lo sumo, en el mejor de los casos, tiene un título secundario, proviene de una barriada humilde o una barriada vulnerable. ¿Qué otra expectativa puede tener de salir a un mercado formal de trabajo si no es ser policía? ¿Qué otra opción tiene en el mercado? Sí. Sí, la verdad, y todo se relaciona con todo, porque no tiene otra opción, la policía está como está por eso, y no generalizo, porque sé que hay policías buenos, hay muy buenos policías. Sí, claro. De hecho, mi familia, mis abuelos, mis tíos fueron policías, y tengo primos que son policías. Sé de la voluntad que le ponen, pero pasan estas cosas que tiran el manto de sospecha sobre todo. Que espero que lo puedan encaminar por el bien de todos, ¿no? Porque la policía es vital y si hay buenos policías, espero que terminen siendo el 100%, no algunos. Claro, bueno, hay una demanda muy grande, mucha presión también sobre la policía, porque también es cierto de que, y ahí tiro algo a ustedes como representantes del mundo político, lo cierto es que termina siendo la última línea de frontera. Y sí. Cuando tiene que intervenir la policía... Sí, porque ya todo se fue al carajo. Y vos decís, che, ¿cuántas instancias previas tuviste? Claro.
En todo sentido, ¿no? Porque familiar, se hacen recaga y termina la policía actuando. Entre amigos, en un partido terminan. De hecho, ayer ¿dónde fue? En Río Cuarto, que detuvieron al Perejil, que le metió un cañazo, el que habían. ¿Te acuerdas, Javi? Que habían juzgado por el caso de la Nora. Dalmazo, le metió un cañazo, mató a otro. La violencia es extrema. Estaba destinado a ir en cana ese pobre guaso. Estaba destinado a comerse la perpetua. Les confieso lo que pedí yo. Qué lamentable. Yo quiero saber qué le dijo. ¿Qué le dijo? Claro. Para que reaccione así. Acá queda, ¿no? Qué buena pregunta, muy ¿no? poquito, porque, ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Porque, A lo mejor tuvo que ver con el caso ese, ¿no? claro. Y sería. La reacción fue desmedida. Claro, porque hay gente que queda marcada por algunos casos. Y fíjate vos, si alguien le dijo. Qué por buena, no decir la a- había razonado por Por ese lado. decir algo, che, femicida o lo que sea, o violador, o lo que. Cualquier cosa, capaz que el tipo reacciona. Y estamos diciendo, che, a este le hicimos como sociedad, como Sí. justicia y demás, le hicimos un daño, le generamos un estigma. ¿Justifica que mate a alguien? Por supuesto que no. Pero miremos. Pero podés empezar a comprender Pero cosas. fue muy raro, Y la muy raro. justicia, cómo se vincula también a criticamos a la policía, pero este hombre que tenía el cuerpo en la pared, Sí. 2 veces le dieron la domiciliaria en contra de los informes técnicos. Ahí va la justicia. ¿Cómo se explica Mirá, eso? Mira, 2 veces le dieron la domiciliaria. Estando en domiciliaria tenía tobillera y era visitado por técnico del patronato. Yo los vi, no me lo contan. Yo vi los informes del patronato. De 10 veces que lo visitaron, lo encontraron 2. Y avisaron a la justicia. Lo encontró. La ¿Por qué estaba en justicia- domiciliaria? O sea, tendría que haber perdido la domiciliaria la primera vez que no lo encontraron. Pero además de eso, la tobillera se le marca, porque la tobillera tiene un sistema, ahora se va a extender, ¿no? Van a poner como 500 tobilleras. Es que hay una expresidente que la puso de moda. Pues sí. Está bien. Puede decir que está en la tendencia. Es la tendencia. Es tendencia. Bueno, Mira la tobillera. Todos queremos estar en la onda. No, yo no quiero estar en no van a eso. ser tobilleras nuestras, van a ser pulseras. Ajá. Van a ser pulseras. Una novedad. Pulsera. Pero al tipo le sonó 190 veces. Una cosa. 190 veces. Pero no fue el único. Cuando el criminal este famoso que vino y mató al taxista acá. Perdón, y falta algo más ¿Te en acordás? el caso de Grasso. Hay una familiar que denunció haber sido abusada sexualmente por este Por él. hombre dentro del domicilio en donde se encontró el cadáver mientras cumplía ¿Sabe prisión que- domiciliaria. sabe que yo creo que ¿cuántas varias- señales más podés ignorar? Pero varias de esas pulseras se le deberían poner a algunos jueces, ¿no? Que permiten eso. Bueno, porque ahora el van juez a- no responde por nada. Después, ¿te acuerdas? Bueno, Vuelvo a traer el caso. ¿Cómo se llama el que mató al taxista acá? Posiblemente si radica en domicilio en Narnia no se active nunca la pulsera. Ah, eso también, Claro. porque viene en Narnia. La verdad, muy buena, Ari. ¿Cómo se llama el criminal que trajeron que lo estaba acá Sí, haciendo uno. una visita? Caso famoso. Carmona. Carmona. Que fue un criminal serial también. No sé si serial, pero un tipo. Un criminal un asesino Un asesino múltiple. Viene, Porque las visita víctimas sanitaria a una novia en Córdoba. a su esposa. A su esposa. Pero visita sanitaria, pero por Dios, ¿de qué hablamos? Terminó pagando un pobre taxista que lo mató a sangre fría y la verdad que yo, me perdone, pero en ese momento dije, ¿cómo no lo encuentra la policía? Tenía las herramientas para encontrarlo en la calle y acribillarlo. Pero la verdad que, y yendo a esa, hiciste, Ari, una nota también, no una nota, una producción muy importante sobre los seriales en Córdoba. En realidad son los condenados perpetua. Los perpetuos, perdón. Sí, los perpetuos. Los perpetuos. Yo le cambié el género, digamos, le puse los perpetuos. Perdón, Son porque unos 200 y pico, eran en ese momento unos 200 y pico. Lo cierto es que por distintos motivos que tienen que ver, bueno, en realidad está en la nota, al agravarse las condenas vinculadas a violencia de género, femicidio, y que la única pena posible sea la perpetua, creció la población de personas Claro. condenadas a perpetua. ¿cuántos hay hoy en Córdoba, Ari? Y mira, ahí tenés un problema estadístico, pero vamos a tratar de desentrañarlo. Son 200 y pico los que están condenados a perpetua con sentencia firme.
Después tenés otros que están en distintos niveles de apelación, que son aproximadamente un número similar. No es un número pequeño, son es casi un establecimiento completo de personas que en principio no van a volver a salir nunca en libertad. Es toda una discusión esa que se va a dar cuando llegue el momento, porque hay quienes dicen que la perpetua viola los derechos humanos y demás, en algún momento tienen que poder salir en libertad, hay que ponerle un plazo final a su condena. Son 35 años, en principio lo que llevaría, pero hay reclusiones por tiempo indeterminado que se agregan y hay algunos delitos que no computan para esos 35 años, que son en realidad casi todos los que definen una perpetua, con lo cual es muy posible que nunca más salgan en libertad todas estas personas. Son quienes tienen la hotelería fija dentro de una cárcel. Y que, por cierto, a mí me interesaba mucho investigar quiénes eran. Muchos eran casos muy conocidos, lo cierto es que nos traen a la memoria, pero también qué hacían en la cárcel. Uno puede imaginarse que una persona que no tiene horizonte de salir en libertad, por ahí no sé, o se abandona, o intenta suicidarse, o intenta escapar, o no le importa nada y tiene pésima conducta y es ultraviolento y sigue cometiendo delitos o crímenes dentro de la cárcel. Bueno, ver qué componentes tiene esa población de personas que son las que en otros sistemas jurídicos, como el de Estados Unidos y en algunos estados, son las personas que llevan a la silla eléctrica, que llevan o la inyección letal. O la inyección letal. Condena muerte. Son el tipo de delitos, el tipo de personas que en esas calificaciones legales son las que son ejecutadas, son sentenciadas a muerte. A mí es un tema que me genera contradicciones, porque de mi formación teórica pienso una cosa, por supuesto que está siempre influenciada por las tendencias de aquella época, que era muy progresista el derecho penal. Zaffaroni estaba muy de moda en la facultad. Entonces hay una formación, pero después, suponete, veo ahora que ha salido la confesión de las madres de Lucio Dupuy. Y la verdad que digo, nunca la pena de muerte, yo no estoy en contra de la pena de muerte, yo no estoy a favor de la pena de muerte bajo ningún concepto, yo soy humanista. Pero una perpetua o un femicida, ¿Sabe que perpetua es perpetua, ¿no? ¿Sabe que yo, para algunos casos, sí estoy de acuerdo con la pena de muerte? Creo que hay algunos condenados. Con la justicia argentina, con el juez que bueno, sí, ahí tenés un gran detalle. Ahí tenés razón. El problema es que no pague algún inocente. ¿Quién toma la decisión, ¿no? De eso? No, para mí no se puede. Además del tipo de decisión que va a tomar, que yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero más allá de eso, aún en el caso de que esté contemplado en la legislación, ¿de qué manera vos llegás a una certeza tal? Pero en caso de confesiones, punto, ¿no? En caso, por ejemplo, las madres, la madre del chico Lucio, ¿y qué sentido tiene que el Estado le tenga que dar de comer, los tenga que alojar en un hotel, por más que no sea un hotel? Cuando la criaturita lo que le hicieron pasar, o del mismo Carmona que hablamos recién, ¿por qué cuando él no tuvo ningún derecho, no le dio ningún tipo de derecho humano a sus víctimas? Y bueno, es que ahí está la diferencia. Y nosotros tenemos que pensar en garantizar la comida, la salud, el despertar, que duerma, por favor. Bueno, mira, dentro de ese especial yo entrevisté a varias personas que están condenadas a perpetua. Hay una en particular que para mí es el ejemplo el ejemplo contrario el ejemplo contrario de Carmona, el ejemplo contrario que se llama Luis Marcial, condenado por homicidio, un homicidio bastante brutal, criminis causa, porque bueno, trataron de ocultar el cuerpo con otra persona. Luis Marcial reconoció el crimen, luego empezó a estudiar, él ya era docente, empezó a estudiar para psicopedagogía y ya lleva toda una carrera hecha en prisión. Y cuando lo entrevisté, él me contó en medio de la entrevista que había muerto la madre, qué sé yo, y le pregunto, bueno, si tenés la oportunidad de salir un día en libertad, te queda un día en libertad, ¿qué haces? Dice, voy al cementerio. Y yo le digo, naturalmente, para visitar a tu mamá.
Dice, no, a la víctima. A la víctima. Hay una persona que dio un giro, que entendió algo, que hizo algo brutal y sabe que está pagando por eso, pero no es una persona que, digamos... Lamentablemente no es el común de los casos. No es común. Porque el servicio penitenciario... No lo sé. Claro, depende del sistema también. Claro, el sistema la penitenciario. reinserción depende mucho del Estado. Lo que pasa es que tenemos un Estado ineficiente prácticamente para todo. Entonces es muy probable que la gente, que el preso no se pueda reinsertar porque no tenga las herramientas. Y todo en Córdoba dicen que es bastante mejorcito que en otras provincias. Pero en vez de lograr reinsertar, muchas veces el servicio penitenciario termina siendo una universidad del delito, porque terminan saliendo más profesionales en algunos casos. La verdad es que las condiciones sobre las que está en este momento saturado el sistema penitenciario son muy difíciles para plantearse alguna cosa diferente. En este momento la capacidad... ¿Qué visitas esas que hiciste, Ari? La verdad te admiro. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, nunca. ¿Nunca? No, nunca. ¿En qué formato se lo puede ver al...? Eso está digamos, hay una especial multimedia, todavía está cargado, se llama El Purgatorio de los Perpetuos. Tiene varias entrevistas en video, ¿Y dónde lo podemos buscar? Notas. En La Voz Kumar. En la página Sí, web de La Voz Y del si Interior. no, Google, El Purgatorio de los Perpetuos. Y te manda. Y entra como Un trabajo realmente Y está- apasionante, terrible. está- Muy bueno. ¿Qué proyecto nuevo estás ahora craneando? Mira, la verdad es que todavía no salí de dos cosas que fueron muy, muy estresantes en la primera mitad del año. Una fue toda la cobertura del final del juicio neonatal, que llegamos a un documental de 1 hora y chirolas, tratando de nuevo de volver a contar desde un formato audiovisual qué fue toda esta historia. Y otra que también me llevó mucha energía, porque fue una nota muy difícil de hacer, que fue la confesión de Fernando Alvareda. Terrible. Esa historia en particular, no sé si fue tan difícil técnicamente. Fue, para el que no lo sabe, fue... Pero hacerlo desde el punto de vista profesional fue altamente estresante. Un desafío total. Antes, durante y después. Ari, para el que no lo sabe, fue el caso donde el hijo mata a su propia madre, ¿no? Mata a su madre, el hijo es un militante, o fue un referente de derechos causa de humanos, hijos. de la causa de hijos. La causa Alvareda justamente es una causa que condena a un montón de genocidas, encabezados como siempre en Córdoba por Luciano Benjamín Menéndez, y un montón en este caso de ex policías, integrantes de la lo que D2. era la patota de la D2 y demás. Bueno, hay toda una historia en el medio vinculada a un resarcimiento, una indemnización por la reconstrucción del legajo policial del padre de Alvareda, Ricardo Fermín Alvareda, tal vez uno de los asesinatos individuales más cruentos de la dictadura, ¿no? A Ricardo Alvareda lo asesinan con una hazaña porque era policía y lo acusaban de ser un topo del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces lo castran. Bueno, un asesinato espantoso. Atroz. Bueno, Fernando es hijo de ese policía. La causa fue juzgada y llega a una instancia en la que se reconstruye el legajo y iban a percibir una indemnización, y aparentemente eso es lo que detona. Motiva. Eso sumado a una historia familiar muy, muy enroscada, en la que Fernando siempre le atribuyó a su madre haber sido parte de entregadora de su padre. Bueno, es una historia terriblemente compleja, muy dura, y que a su vez era muy desafiante, porque entrevistar a una persona que va a referirse a ese tema, y uno dice, yo no me puedo prestar a una estrategia defensiva y demás, y es muy finito Muy el fino. camino en donde te tenés que mover. Y terminó confesando. Y terminó confesando.
Una cosa Terminó que- confesando en la nota. Terminó confesando en la nota Sí, lo sé. una cosa que... Porque había iniciado raro, era como que volvieron a tentar, había iniciado fue todo raro. Yo inicié la nota preguntándole si la había matado y me da un rodeo. Me preparé mucho para esa entrevista. Hablé mucho con una psicóloga, conozco, criminóloga y psicóloga, las dos cosas. A saber cómo preguntarle. Sí, y decir, bueno, a ver cómo encarar. Y una de las cosas que me decía es que una de las formas que vos podés tener es que tenés que trabajar sobre vos, es el tema del ego. Si vos querés imponerte y parecer que estás llevando adelante la conversación, el otro Va para atrás. va para atrás. En cambio, si le haces creer que está dominando la conversación, Avanza. tenés más posibilidades de obtener algo. Viste que muchas veces los periodistas hacen estas entrevistas que son más bien confrontativas y que en realidad Sí. no llegan a nada. No logras nada de lo que ya Porque se el otro se sabe. repliega, se pone a la defensiva, ¿no? ¿Viste la serie esa de Mindhunter? Así es, excelente. Espectacular. Excelente. Espectacular. Excelente. Me hizo acordar cuando ibas contando. Excelente, porque de eso se trata. Se trata de decir, bueno, a ver, voy a desplegar una estrategia. Pero no solo una estrategia, sino que voy a desplegar una empatía. No es, che, con una empatía, con una... Y sí. Y sí. Y la tiene En función de la nota. totalmente. Y mira cómo Sí. termino, ¿no? O sea, sí, porque además de todo también hay una persona quebrada al frente. Entonces uno... Es un juego que no es simple, es un juego muy complejo, un juego muy digamos, de mucha sensibilidad y sin perder la racionalidad de decir, che, yo estoy acá por algo. ¿No? Totalmente. Es un juego difícil. Los desafíos que has No tenido. tenés idea lo cansado que quedé con eso. Ari, Sí. para no robarte más tiempo, hemos cumplido casi una ¿Ya hora. estamos? Una hora. Me quedaría Ya pasó. 2 horas más. No, pero porque la verdad hay que sí. 60 temas que tenemos Che, pensados. terrible. yo soy muy hablador. No, No, que Ari, está- pero la es verdad muy se pasó entretenido. rapidísimo. Pasa que yo soy papá luchón, tengo que ir a buscar a mi hijo también al jardín. Muy bien, muy bien. Somos Ya dos. me- Somos del club, somos del club. Todos- Somos tres. Últimamente Somos tres. todos los programas estamos con Claro. a las 4 salen los chicos. así Salimos que- así el otro día el programa. con la Caro. Con la Caro Bielman también teníamos que ir los tres. Claro. Nuestro límite era el horario de los chicos. Pero es un gustazo la Bueno, charla. lo de- mismo digo, me sentí muy cómodo, la verdad que es muy agradable charlar. La verdad, Ari, que hemos hecho un programa hoy sin tocar ningún aspecto De la de política. la política. política, pero la verdad tan apasionante que hasta me llegó a pensar, che, está bueno para que algunos lo dediquemos a los policiales, Y y a los ciudadanos. lo que pasa es que sí hemos hablado de política, Sí. Sí. pero hemos hablado de otras De cosas. otro aspecto. Llamémosle de lo que puede ser el contenido de la política. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? Exacto. Totalmente. De la faz menos vulgarizada, que es la electoral que estamos viviendo en estos días de cierres de listas, Mira, sino ni de las hablan, por consecuencias ejemplo. arquitectónicas de la Ni política. hablan, Claro, bueno. porque si no te planteas estas cosas, no discutir estas cosas, cuando llega, ¿qué haces? Y además, ¿qué sentido tiene lo otro? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Decir, bueno, ¿qué diferencia O sea, hay entre este y este? Ahora tenemos una gran tarea, tienen una gran tarea del otro lado también, buscar en Google y en la página no, de La Voz. No vamos a hacer promoción. No, lo vamos a hacer, sí, porque la verdad lo hago porque sé lo que vale tu trabajo y no se pierdan La eso. verdad que está muy buena esta experiencia. Es raro ser entrevistado porque normalmente uno lo que hace es buscar las palabras de los demás, buscar las palabras de los otros y ubicarse en ese segundo plano que facilita que los demás hablen. Que eso es la tarea que uno hace como periodista. Totalmente, Así pero que es raro esto, pero bueno, fue muy presente. En este Igual, caso, Javi, igual. la verdad que tiene que estar en un primer plano porque su tarea es muy importante. Así que gracias, Ari. Por favor, a ustedes. Nos vemos.